la presentación sobre inteligencia artificial aplicada a la estimación del nivel de agua en embalses para riego, a cargo de Carlos Alejandro Salazar Sánchez, ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con conocimientos en los campos de robótica, inteligencia artificial y control. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenos días. Voy a compartir la pantalla y pues me dirán si pueden verlo. ¿Es visible? Sí, sí se está viendo la pantalla compartida. Vale, bueno, mi nombre es, como ya lo están diciendo, Carlos Alejandro Salazar Sánchez. Ahí está mi correo de contacto. Soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy haciendo mi maestría en automatización industrial en la misma universidad. Durante unos segundos le voy a dar la palabra a mi director, que es el profesor Pedro Fabián Cárdenas Herrera. Por favor, profesor, continúe. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a la audiencia y a todas las personas que están interesadas en un tema tan importante como la inteligencia artificial aplicada al procesamiento de información y específicamente al procesamiento de datos. Nuestro grupo de investigación lleva trabajando un tiempo atrás con estas necesidades que paradójicamente hoy por hoy en Colombia suenan como extrañas, y es utilizar bien el agua. Sabemos que a futuro, en los próximos 30 años, las ciudades inteligentes van a necesitar de cultivos inteligentes, y uno de los grandes problemas está en que el agua a futuro va a escasear. Entonces nosotros hemos dado la tarea de trabajar en la forma de cómo lograr un uso eficiente del agua para mantener las cantidades de cultivo y mantener las cantidades de producción de biomasa de un determinado cultivo. En el escenario de ese trabajo de investigación, que es una tesis doctoral, también tenemos el trabajo de Carlos como un elemento estratégico, y es determinar de una forma eficiente, a partir de información satelital y procesamiento de imágenes, los niveles de infraestructura para riego. En este caso nosotros nos hemos trabajado sobre el distrito de riego de Boyacá, y en ese distrito de riego, específicamente en Osochicamocha, que es la cuenca que va desde Paipa, parte de Tunja, hasta Sogamoso. Y pues Carlos les va a comentar un poco más. Entonces los dejo en compañía de Carlos, y gracias por la asistencia a todas las personas que están en este momento conectadas al GIS Day. Y también le doy gracias a Ana María Ortiz por la organización y la coordinación, y a Fabián. Me parece muy interesante. Seguramente muchas de las personas investigadoras en este tema tenemos problemas con la visualización, y el tema que pusiste en el escenario es muy interesante. Gracias, Fabián. Adelante, Carlos, por favor, continúa. Bueno, muy bien. Entonces, continuando, efectivamente, pues vamos a hablar inicialmente pues de la necesidad, ¿cierto? Un proyecto de riego como necesidad, pues siguiendo la información de la FAO, que es la organización relacionada con la alimentación y la agricultura de las Naciones Unidas, ¿cierto? Pues en los últimos años se ha evidenciado pues una presión constante a causa de que pues actualmente hay grandes sectores productivos que están compitiendo pues en todo momento por el uso de este recurso hídrico, ¿sí? Entonces, pues lo que se ha evidenciado es que pues lo que tiene que hacer en el campo de la agricultura es generar mejores cultivos con menor cantidad de agua, ¿sí? Entonces, pues este terreno es bastante fértil para los proyectos de agricultura de precisión, y pues la idea es poder tener ese recurso hídrico pues manejado a nivel económico, social y ambiental. ¿Okay? En el contexto en el que vamos a estar haciendo nuestro proyecto, pues está, como había dicho el profesor, en Usochicamocha, ¿cierto? Lo que pues estaríamos haciendo, pues este fragmento que les estoy mostrando el día de hoy hace parte de un proyecto más grande, que es un sistema multiagente para la estimación de riego en cultivos agrícolas, ¿sí? Entonces, pues para entrar un poquito en contexto de los métodos que se fueron utilizando y algunas ideas de inteligencia artificial que se manejan, pues voy a hablar del agente inteligente y por qué eso resulta importante. Entonces, pues un agente inteligente es cualquier elemento que pues tenga la capacidad de percibir algunos datos del estado que está en el entorno, ¿cierto? Tiene algún modelo o alguna forma de procesar dicha información
y luego pues tiene unos actuadores que le permiten ejercer una acción de control sobre ese mismo entorno, pues de acuerdo a lo que pues le dicta su inferencia. ¿Listo? Y pues digamos que normalmente esto se hace de manera totalmente racional, ¿sí? No está utilizando nada de información pues emocional en ese tema, solamente pues pondera los datos. Entonces aquí pues viene la pregunta, ¿cómo se convierte lo que estamos haciendo actualmente en este proyecto pues, como un agente, pues este fragmento de acá? Pues lo que estamos haciendo es que tenemos una entrada, ¿cierto? Va a ser una imagen satelital, ¿sí? Va a estar procesada pues por varias etapas, se van a extraer un conjunto de características por medio de herramientas de procesamiento de imágenes digitales y lo que vamos a terminar recibiendo va a ser la estimación de nivel del embalse, ¿sí? Entonces ya viendo también este sistema al integrarlo con el entorno multiagente que se está planteando, pues digamos que este agente que estamos construyendo acá, pues será el que estima la cantidad de agua y le enviará esa información a un coordinador, ¿sí? Digamos que el sistema se plantea de una forma que se considera holómica. Y lo que significa eso es que pues nosotros vamos a estar manejando unos niveles, ya que pues la cantidad de agentes puede ser bastante alto, entonces ellos estarían negociando en su vecindario, ¿sí? Y luego estarían compartiendo pues la información allá a niveles un poquito más altos hasta que llega a un elemento que se puede considerar como central, ¿sí? Y él pues ya tiene una cierta predisposición de esa cantidad de agua y verifica pues lo que están pidiendo con respecto a lo que actualmente hay, ¿sí? Y si llega a haber pues menor nivel de agua, de acuerdo a lo que nos está diciendo este agente que estima la cantidad de agua, él les dirá, bueno, actualmente no hay suficiente agua, entonces por favor regresen y renegocien, ¿cierto? Pueden someter un poco a estrés esos cultivos, ¿cierto? Para que pues tengan la capacidad de aún mantener pues cierto rendimiento de ese cultivo, ¿sí? Pues bajo esas condiciones de menos cantidad de agua a la que inicialmente se esperaba. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues aquí en esta parte, pues estaríamos explicando la metodología. Digamos que aquí tenemos dos diagramas de flujo. Este es el primero en el cual pues se explica cómo se hace el proceso de entrenamiento del sistema, ¿sí? Lo primero que se hace es obtener la imagen. ¿Señor? No estamos viendo su pantalla. ¿Los demás tampoco la pueden ver? Sí se ve. No, ¿Sí sí, se sí. ve? Ah, ok. Entonces, debe ser algún... Sí, la veo. Yo Te estoy estamos viendo viendo así, no a tu cuadro y metodología. presentación. Sí, ok, perfecto. Entonces, Carlos, tienes silenciado el micrófono. Estás en silencio. ¿me escuchan ahora sí? Sí, señor. Vale. Ya, Entonces, gracias. pues, obtenemos la imagen satelital, ¿sí? Digamos que ya más adelante les voy a explicar, pues, cómo se hace esa parte. Luego, entramos a un módulo que sería la extracción de características. En este módulo, sí, pues, utilizamos dos métodos de procesamiento de imágenes, ¿cierto? Pues, histogramas de color y momentos de contorno, ¿sí? Entonces, pues, luego almacenamos eso en una lista y entonces esas características van a ser las que vamos a estar utilizando como entradas para nuestros modelos, ¿vale? En la siguiente fase, pues se hace el ordenamiento de ese dataset, ¿sí? Pues digamos que estaremos recibiendo aquí las características en un formato, pues podríamos decirlo, pues vasto, sin reorganizar, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es normalizar esas características. Esto pues resulta importante ya que pues por lo que las variables pueden tener diferentes términos en media y en varianza, ¿sí? Lo que hacemos con la normalización es pues que todos estén en valores entre 0 y 1 y pues ya sea más fácil pues
que ellos pues se puedan ponderar. ¿Listo? Luego se realiza la extracción de los valores de salida, ¿cierto? Pues digamos que podemos sacar tenemos unas bases de datos, ¿sí? Que son pues los niveles correspondientes a un día en específico. Entonces lo que se realizó en esta etapa es pues una función que lo que hace es pues acceder a esas bases de datos, obtener pues el nivel de ese día en específico que pues es correspondiente a la imagen satelital pues extraída, y ya tendremos pues una entrada y una salida para poder hacer nuestro entrenamiento. ¿Listo? Entonces se hace otro acondicionamiento adicional, pues digamos que este dataset que tendríamos pues va a tener el conjunto de imágenes ya descritas y con la salida de nivel. Lo que tenemos que hacer es separarlo en dos sublistas, una correspondiente a la parte de entrenamiento y otra a la parte de testeo, ¿sí? Digamos que con eso pues podemos verificar que lo que el sistema está haciendo tiende a ser lo más generalizado posible, ¿sí? Porque pues estos datos de prueba nunca van a ingresar en la parte de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, esas serían muestras que él nunca había visto para verificar si sigue dando resultados acordes a lo que se espera. ¿Listo? Luego, pues, se hace ese entrenamiento, ¿cierto? Pues ya con los datasets que fueron organizados, y se haría la evaluación del rendimiento, pues, de esos resultados, ¿vale? Eso es para el entrenamiento. Ya cuando el sistema fue entrenado, pues digamos que se puede guardar ese proceso de entrenamiento en memoria y pues se puede agregar pues a diferentes dispositivos que pues utilicen ese entrenamiento previo como el modelo que estarían manejando para estimar los valores de nivel, ¿sí? Digamos que en este caso, nosotros lo que buscamos es que no sea necesario siempre pues estar haciendo el reordenamiento, ¿no? Eso es lo que se busca. Bueno, entonces, siguiendo aquí pues el diagrama de bloques que tenemos, efectivamente pues se puede hacer la misma obtención de la imagen, se haría el mismo procedimiento de extracción de características para esa muestra nueva, ¿cierto? Se le haría el proceso de normalización pues para que ellos pues estén al mismo, esas características estén al mismo nivel en comparación a las anteriores. Eso ingresaría al modelo de inteligencia artificial pues almacenado, y por último pues se podría obtener la estimación de nivel. Entonces pues siguiendo pues cómo se hizo la recolección de los datos, ¿sí? Digamos que se utilizó una plataforma que se llama LandViewer, ¿sí? Que es gratuita hasta cierto punto. Digamos que se pueden extraer 10 imágenes diarias del entorno que uno está pues buscando extraer, ¿sí? Digamos que la información que se utilizó fue esta área de interés, que pues son las coordenadas de un rectángulo que contendría esta zona que sería el embalse La Copa, que es pues el elemento al que le vamos a estar estimando la cantidad de agua, ¿sí? Luego se utiliza pues un método que se llama NDWI, que es Normalized Differential Water Index, ¿sí? Digamos que esto lo que hace es que pues la imagen satelital tiene unas bandas específicas, lo que hace es operar unas bandas y genera una nueva imagen resultante en la cual pues podemos estimar qué elementos son terreno, qué elementos son agua, ¿sí? De acuerdo a los niveles que tengan, ¿sí? Digamos que lo que hace esto es pues tener una nueva imagen que tiene niveles flotantes, ¿cierto? Y ya lo que se hace es pues aquí un mapeo de color de esos niveles flotantes correspondientes a, bueno, entre más azul bueno, entre mayor sea el nivel, ¿cierto? De este NDWI, el coloreado va a ser pues más hacia azul, y en caso contrario pues va a tender a ir gradualmente a colores verdosos, y por último pues a colores pues de este color como beige, en los cuales pues estaremos diciendo que esa zona efectivamente pues es árida o seca. Listo, luego pues hacemos el procesamiento. Entonces pues obtenemos la serie de características por medio del procesamiento de imágenes digitales. Como les había dicho, los procedimientos que se hacen aquí es sacar el histograma de color
y la extracción de contornos. La imagen de entrada pues va a ser aquella a la cual se le hizo el preprocesamiento de Normalized Differential Water Index. ¿Listo? Entonces pues aquí podemos ver pues un proceso de extracción de contornos. Digamos que lo que se hace es esta imagen pues pasarla a una escala de color en grises, luego se hace un proceso de binarización en las cuales pues obtenemos una parte blanca, otra parte negra, y ya pues teniendo esos niveles pues podemos extraer los contornos, y este que es el contorno más grande pues quedaría marcado de la siguiente manera, ¿sí? Y aquí pues tenemos el histograma de color pues para cada uno de los canales, rojo, verde y azul. Entonces pues podemos ver que hay topes en unos píxeles en específico, porque esto pues está clasificando las zonas de acuerdo a un nivel en específico, ¿sí? Entonces pues esas son las características que estaremos manejando. Luego pues hacemos la construcción del dataset, hacemos ese preprocesamiento anterior, se le hace pues un ordenamiento también a los datos de salida, ¿sí? Digamos que los datos de salida que tenemos son en los metros sobre el nivel del mar para ese embalse. Entonces, pues digamos que nos tocó hacer un preprocesamiento en que pues tenemos un nivel que era como nuestro valor constante, ¿cierto? Que sería en este caso 2660 metros. Entonces recortamos ese nivel para que pues pudiéramos manejar las variaciones de una forma un poquito más directa, ¿sí? Luego pues la normalización de las características de entrada, ¿cierto? Tenemos los valores de varianza, ¿cierto? Pues estamos verificando que con esa normalización las varianzas sean comparables, ya que todos los valores al estar normalizados van a moverse entre 0 y 1. Y entonces ya con eso pues hacemos la selección de características. Tenemos el primer método que se hizo para la selección de características, se llama Variance Threshold. Digamos que ya que todos tienen niveles de varianza comparables, ¿cierto? Pues ponemos un tope en el cual pues los que superen ese tope se podría decir que son las características que más variancia tienen, entonces pues los podríamos estar almacenando para entrenamiento. ¿Listo? Ok. Siguiendo, entonces pues la construcción del dataset en la parte que les estaba comentando de la salida, ¿cierto? Pues se creó esta función checkValues, en la cual pues recibíamos pues desde la base de datos, que en este caso pues estaba en archivos, pues la había recibido en archivos de Excel. Entonces pues utilizando una librería que se llama Pandas, se podía manejar estos archivos y podía extraer la información fácilmente. Pues digamos que se hizo un diccionario para indicar, bueno, si la fecha que tiene la imagen es tal, ¿cierto? Y el día específico es este, por favor ingrese a la base de datos y saque la información de nivel específico para ese día, ¿sí? Entonces ya luego pues podíamos construir las entradas y salidas para nuestro sistema. Y ya luego de que teníamos pues el dataset totalmente organizado, pues se separó en training test, ¿cierto? Los que van a ser para entrenamiento, los que van a ser para prueba. Y pues tenemos los métodos que se probaron, son los siguientes. Tenemos la regresión lineal, ¿sí? Que es la más básica. Lo que va a hacer es ponderar las características de entrada en una combinación pues lineal. Estaría multiplicando el peso 1 con la característica 1, peso 2 y así sucesivamente. Y pues eso le diría el resultado que sería pues nuestro Y, la salida que sería el nivel de cantidad de agua. Tenemos la regresión lineal con un ajuste Rich. Digamos que lo que se hace aquí es darle un peso a esas ponderaciones, y lo que trata de hacer es que, bueno, a esos pesos también tiendan a ser los menores posibles, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a ver las diferencias que hay entre esos dos métodos. En Support Vector Machine lo que se busca es que tenemos una recta, ¿cierto? Que estaría modelando nuestros datos, ¿cierto? Pues lo que trata de hacer el Support Vector Machine es minimizar la mayor cantidad, o sea, lo mejor que se pueda el error, para que pues esos datos se ajusten más a esa curva que está tratando de sacar, también con esos pesos que se
que está tratando de ajustar ese sistema. Tenemos el perceptrón multicapa, o sea, lo que se llama red neuronal, pero aplicado a regresión, ¿sí? Digamos que en este caso adicionamos una capa interna, ¿sí? Para que cuando se está haciendo ese proceso de entrenamiento se generen unas nuevas relaciones de pesos entre las variables y esos resultados de la capa interna sean aquellos que efectivamente estén dando la respuesta de la salida. ¿Listo? Y tenemos este otro método que es un extractor de características recursivos, en los cuales pues lo que sucede es que tenemos un método ya funcionando y pues él tiene una cantidad de características de entrada. Entonces lo que tratamos de hacer con esto es un nuevo método que, aunque pues está bajando un poco en desempeño, la ventaja que estaremos obteniendo es que está utilizando cada vez menos características y pues eso de tener menos características va a ser de utilidad cuando se esté haciendo la parte de procesamiento, ya que pues va a ingresar eso al modelo si son menos características y eso implica menos operaciones matemáticas y por lo tanto pues va a obtener la respuesta en menor tiempo al anterior modelo pues sin ese ajuste. Bueno, se realizaron unas pruebas de desempeño, ¿sí? Digamos que para comprobar que lo que estamos haciendo efectivamente pues funciona. Lo que nosotros utilizamos en el caso de regresión específicamente y pues en el caso de también de este sistema que más que ser secuencial como en el caso de la primera presentación en la cual pues va como recordando la información de lo que fue aprendiendo durante el tiempo, pues toma una foto y él no le importa si fue hace mucho tiempo, si fue actual, ni nada de eso, sino que él pues va a extraer las características como viendo la foto y diciendo, bueno, lo que yo estimo es tanta cantidad de agua. ¿Listo? Entonces, en este caso, se usó RMS, que pues es el error cuadrático medio, y esta otra medición que corresponde específicamente para regresión, que es Explain Variance Score, de lo que trata es que nosotros tenemos pues un valor en el cual pues comparamos la varianza del error sobre la varianza de la variable como tal, ¿sí? Digamos que si el error es cercano a 0, pues la varianza va a ser igualmente, bueno, si las variables que tenemos no van a tener bastante error, la varianza de ese error va a ser pequeña. Y va a ser incluso más pequeño comparado con la varianza de la variable como tal, ¿sí? Entonces, siendo esa proporción de la varianza pequeña en comparación a un valor de 1, ¿sí? Digamos que se hace operación restarle a 1, que sería pues un 100% de desempeño, restarle eso que está dando con la ponderación de esas varianzas. ¿Listo? Entonces, actualmente pues tenemos aquí los métodos que mejor se comportaron. Digamos que había otros que su desempeño estaba en el orden de 50%, 28%, entonces pues digamos que no eran bastante buenos en su entrenamiento, en su ajuste para obtener un buen valor de Explain Variance Score. Entonces aquí tenemos que para Ridge Regression, para el caso de entrenamiento, pues su error fue de un desfase de 7 metros, ¿cierto? Que pues, digamos que es bastante agua, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el área es bastante grande. Sin embargo, digamos que lo que se puede evidenciar es que está bastante cercano en esta otra evaluación que es el Explain Variance Score, ¿sí? O sea, lo que nos está diciendo esto es que el modelo se está acoplando bastante bien a los datos. También podríamos tener el problema que pues habían dicho anteriormente que podría ser el overfitting. Entonces, pues, para hacer la verificación de que no está pasando ese overfitting, pues se hacen pruebas con un dataset de pruebas y con otro que sería el de validación, ¿sí? O sea, digamos que tendríamos la idea que, pues, con el de pruebas y con el de validación, el modelo debería ser igualmente, pues, bueno, ¿sí? Va a tener un desempeño menor a comparación con los datos con los que se entrenó, porque fueron los mismos con los que él aprendió. Sin embargo, pues si sigue manteniendo esas relaciones de desempeño, podríamos decir que el overfitting no está siendo un problema en estos momentos. ¿Listo?
Entonces, pues aquí la ventaja es que efectivamente estaba bastante cercano. Sin embargo, cuando ya se comenzó a probar con test, efectivamente el Explain Variance Score pues iba a bajar y efectivamente bajó a un valor que pues es 84%, que sigue siendo bastante bueno. Sin embargo, el error cuadrático medio subió bastante, ¿sí? Entonces, pues digamos que en este caso podríamos decir que eso podría involucrar un problema, porque ya de 10 metros a 50 metros, pues el error comienza a ser significativo. ¿Listo? En este otro caso, sí, tenemos pues la regresión del percentual multicapa, que fue el que mejor se comportó. Entonces, pues tenemos un error cuadrático medio para entrenamiento de 2.85 metros, ¿sí? El Explain Variance Score fue bastante alto, ¿sí? 99.56. El error cuadrático medio para el dataset de test, que era, pues como les estaba comentando, los datos que él nunca había visto, fue de 13.74 metros, o sea, sigue siendo bastante bueno, ¿sí? Digamos que nosotros en nuestro proyecto nos planteamos que pues estuviéramos, sí, va a haber un desfase, pero que ese desfase no sea tan significativo, porque 10 metros sí sigue siendo bastante agua, pero en comparación, teniendo en cuenta que son 2.660 sumados, pues no va a haber, digamos que la estimación la vamos a considerar como buena, ¿sí? Y pues el Explain Variance Score pues fue bastante bueno también, con 97% de los datos. Aquí pues hay unas gráficas de error, ¿sí? Digamos que para unas muestras para el dataset de entrenamiento y para el dataset de prueba, ¿sí? Entonces aquí tenemos que efectivamente no superan los valores de los 3 metros de diferencia. En este otro caso, en el de prueba, ¿cierto? Pues superaba pues aquí los 10 metros para una muestra en específico, y para los otros pues se mantenía bastante bajo, entre 0 y 2 metros de diferencia. ¿Okay? Entonces ya luego pues aquí estamos graficando la comparación entre los datos reales y el modelo. Entonces pues para la muestra con la cual se hizo la comparación anterior, y pues efectivamente pues esto es para el perceptor multicapa, el MLP. Entonces pues aquí se puede ver cómo se estaba tratando de acoplar cada punto. ¿Sí? Digamos que esta gráfica no está indicando una tendencia, sino que pues son los datos que él obtuvo de forma aleatoria de esos dos datasets, el de entrenamiento y el de prueba, y él fue diciendo, bueno, el valor real, ¿cierto? Pues es el de color azul, y el resultado del modelo fue pues la parte amarilla. Entonces pues se puede ver que sí se tratan de acoplar, pero pues hay unas pequeñas diferencias, que son esos picos amarillos y azules que se alcanzan a ver ahí en estas gráficas. Esto lo mismo pues sucede para que pues como pueden ver, la muestra de acá, que era la que tenía la diferencia de 10, efectivamente es la que más dispar es de los demás datos. Entonces ahí tengo pues las fuentes que consulté. Les agradezco la atención y pues pasamos a la fase de preguntas. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención y por toda la información que nos has compartido el día de hoy. Y sí, tal como mencionabas, tenemos ahora entonces el espacio para las preguntas. Ya nos han llegado dos. Una de Ricardo Becerra, quien nos dice, supongo yo que será, ¿qué productos de cuál sensor utilizaron? Pues digamos que para la parte del sistema multiagente sí se van a utilizar pues sensores de humedad y sensores de temperatura. Sin embargo, para este sistema, que es el que solamente estima la cantidad de agua, por ahora se está utilizando la imagen satelital. La información, pues digamos que yo la verdad desconozco cómo se hicieron esas mediciones de nivel, ¿sí? Digamos que yo recibí la información ya en base de datos. Entonces, pues yo solamente accedía a la información ya medida de ese dataset. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, y es, ¿qué software se utilizó para el procesamiento de las imágenes? Bueno, pues digamos que está por un lado la parte de LandViewer, ¿cierto? Que pues es el que hace el Normalized Differential Water Index.
Él lo que hace es, como les estaba comentando, hacer la operación que corresponde en operar dos franjas de color, que sería pues el verde y el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano pues tiene una longitud, si no estoy mal, como de 0,8 nanómetros, ¿sí? Y entonces pues al operar esos dos niveles, ¿sí? Digamos que en la parte por encima resta y por el de abajo suma, le va a dar pues unos niveles que él va a decir, entonces si está por encima de esto, o sea de 0,8 por ejemplo, le vamos a asignar un color de tal, como podríamos decir el color azul, ¿sí? Si está en este otro rango, le vamos a asignar el color verde, si está por debajo le vamos a asignar el color crema. En la parte de procesamiento de imágenes, en el otro paso se utilizó pues OpenCV con pues el lenguaje de programación Python, ¿sí? Digamos que lo que se hace son los métodos de histogramas, digamos que OpenCV cuenta con un gran set de librerías que nos permiten hacer esos procedimientos sin extendernos muchos en la fase de código. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Tenemos una última pregunta para dar continuidad a nuestra agenda del día de hoy y nos la realizó Juan Sebastián Hernández. El modelo versus los datos reales mostraba que eran bastante parecidos. ¿Se controló el sobreajuste del modelo? Digamos que la forma en la que estamos evidenciando que estamos trabajando con ese overfitting es pues utilizando solamente el dataset de test, que pues como les estaba comentando son muestras que el sistema no había en ningún momento revisado, no eran entradas con las que él había emprendido. Entonces, son muestras que son sacadas para un lado y pues digamos, usted no ha visto esto, ¿cierto? Pues, digamos que el modelo nunca ha recibido eso como entrada, ¿cierto? Entonces pues lo colocamos y verificamos si el dato que estimó el modelo es cercano al esperado, ¿cierto? Que es la salida que también teníamos pues, procesada, debería ser cercano. Si en caso tal, pues con el modelo, con la parte de test, no está en capacidad de tener un error pequeño, pues podríamos decir que se estaría evidenciando el problema de overfitting que se está mencionando ahí. Bueno, pues así cerramos esta sesión de preguntas. Si tienen más inquietudes, las pueden registrar en un correo electrónico que se facilitó hace un momento de IDECA o bien sea en el chat de este evento para luego pues proporcionarles entonces las respuestas.